Artículo 10 del Tratado de Utrecht, firmado el 13 de julio de 1713 y que cede la soberanía de Gibraltar a Gran Bretaña. El rey católico, por sí y por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dándola dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno. Pero, para evitar cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las mercaderías, quiere el rey católico, y supone que así se ha de entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña, sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino por parte de tierra. Y como la comunicación por mar con la costa de España no puede estar abierta y segura en todos los tiempos, y de aquí puede resultar que los soldados de la guarnición de Gibraltar y los vecinos de aquella ciudad se vean reducidos a grandes angustias, siendo la mente del rey católico solo impedir, como queda dicho más arriba, la introducción fraudulenta de mercaderías por la vía de tierra, se ha acordado que en estos casos se pueda comprar a dinero de contado en tierra de España circunvecina la provisión y demás cosas necesarias para el uso de las tropas, del presidio, de los vecinos y de las naves surtas en el puerto. Pero si se aprehendieran algunas mercaderías introducidas por Gibraltar ya para permuta de víveres o ya para otro fin, se adjudicarían al fisco y, presentada queja de esta contravención del presente tratado, serán castigados severamente los culpados. Y su Majestad Británica, a instancia del rey católico, consiente y conviene en que no se permita por motivo alguno que judíos ni moros habiten ni tengan domicilio en la dicha ciudad de Gibraltar, ni se dé entrada ni acogida a las naves de guerra moras en el puerto de aquella ciudad, con lo que se puede cortar la comunicación de España a Ceuta, o ser infestadas las costas españolas por el corso de los moros. Y como hay tratados de amistad, libertad y frecuencia de comercio entre los ingleses y algunas regiones de la costa de África, ha de entenderse siempre que no se puede negar la entrada en el puerto de Gibraltar a los moros y sus naves, que solo vienen a comerciar. Promete también su Majestad la Reina de la Gran Bretaña que a los habitantes de la dicha ciudad de Gibraltar se les concederá el uso libre de la religión católica romana. Si en algún tiempo a la corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. Dicho lo cual, este es el artículo 10 del Tratado de Utrecht. Como ustedes se habrán fijado, estaba firmado en 1713, pues hace 300 años. Y lo interesante que tiene el tratado es que deja clarísimo que no se puede hacer todo lo que quieran, ¿no? O sea, no se puede hacer todo lo que quieran con Gibraltar. Por ejemplo, bueno, lo de los moros y los judíos, eso está un poco anticuado, ¿no? Pero, porque en aquella época estaban las costas, ya saben ustedes, como dice ahí, infestadas de corsarios, y etcétera, etcétera. Pero no es el caso ahora mismo, ¿no? Ahora los corsarios están dentro de Gibraltar. Pero, lo que sí es cierto es que no se puede dar, vender ni enajenar el peñón. Es decir, si Inglaterra pretendiera venderle el peñón a otro país, a otro estado o lo que sea, pues automáticamente pasa a ser... queda anulado el Tratado de Utrecht y pasa a ser, pues, lo que era, posesión de España. Entonces, esto ha ocurrido ya. Esto ha ocurrido ya. Así de claro. Al darle estatuto de autonomía, como se ha dado aquí estatuto de autonomía a todas las autonomías españolas, algunas como el País Vasco, que tienen ya, y Navarra, que tienen incluso su propia hacienda, no pagan un duro al Estado español, pues, técnicamente ya debería estar... Gibraltar pasado a formar parte del territorio español. Pero miren, esto es perderse en disquisiciones que nosotros, el pueblo común, digamos, no tenemos conocimiento. Yo no tengo conocimiento alguno de cuestiones ya de especialidad de los historiadores, ¿no? que manejan legajos y manejan informes que yo desconozco absolutamente. Pero hay algo que está clarísimo. Miren, yo estuve un año viviendo en La Línea. Me destinaron al Conservatorio de La Línea, que, bueno, es un conservatorio bastante estricto y tal, yo no tuve ningún problema, todo hay que decirlo, a mí me fue bien en La Línea, y bueno, pues yo vivía en un piso compartido con dos compañeros del conservatorio,
que daba, la ventana mía daba, se veía el peñón, por la izquierda se veía el peñón de Gibraltar, entonces veía desde mi ventana veía la costa africana, los días que hacía un día claro veía la costa de África desde mi ventana. Yo veía el peñón a diario, pasaba por el peñón y entraba constantemente en la línea de comprar cartones de tabaco, en Gibraltar a comprar cartones de tabaco, que es que valían la mitad que en España, cuando yo fumaba Chester. Y bueno, la gasolina valía el 60%, era un chollo, ¿no? Si tenía que volver a Sevilla los viernes, me iba primero allí, echaba gasoil y me iba a Sevilla y me costaba muchísimo menos, ¿no? Y el cartón de tabaco pues me duraba esos 10 días y pues, me gastaba la mitad en tabaco, ¿no? Estaba muy bien, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero nunca entré a Gibraltar, no me interesaba nada Gibraltar, veía a los llanitos allí en la línea, a los bares pegando voces, a los ingleses también pegando voces a las tantas de la noche en los bares y se notaba que eran ingleses. No sé por qué, a lo mejor no eran habitantes de Gibraltar, seguramente serían ingleses de visita allí, ¿no? Porque no están acostumbrados a tener una actitud, digamos, moderada, ¿no? En los bares, ¿no? Sino que se vean un montón de gente ahí muy blancos con unos pegotones colorados, pegando voces, unos tíos pegando voces allí en inglés, ¿no? En fin. Y los llanitos, pues eran una gente que estabas hablando con ellos y tenían un acento de Cádiz que no te pueden imaginar, vamos. O sea, es que eran andaluz cerradísimo, que muchas veces no te enterabas y resulta que es que eran ingleses. Los guardias que había en la puerta, con sus cascos estos ingleses fantásticos, vestidos de azul y tal, y te hablaban y te decían, va por tabaco, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y te hablaban así, decían, este es inglés, pero no es del Liverpool, precisamente, este tío. Entonces, bueno, es un poco ridículo, ¿no? Realmente es ridículo, ¿no? Porque los gibraltareños son andaluces, técnicamente. Son andaluces. Tendrán carnet de ingleses y tal, pero son andaluces, viven en un clima extremo, como es el clima de la línea, que hace un viento bestial, que a mucha gente destinada a la línea, que yo conozco, compañeros, profesores, durante el curso se le ha ido a más de uno la olla, a costa del levante bestial, del viento bestial que hace allí, que son unas condiciones climáticas que desde luego no tienen nada que ver con las condiciones de Inglaterra, ¿no? Entonces, eso por una parte. Lo segundo es que, bueno, vivimos en la Unión Europea, nos hemos estrechado el cinturón para entrar con el Tratado de Maastricht hace un montón de tiempo, después nos hemos vuelto a estrechar el cinturón hasta perder casi el 20% de nuestro sueldo a costa de estar en el euro y en Europa, y no puede ser que estemos doblegados ante un peñón, una piedra, en la que viven unas cuantas decenas de miles de personas, que tienen ahí lo que se conoce como un paraíso fiscal, que por lo visto es un refugio fiscal realmente, que hay más empresas que habitantes, es un nido de piratas, es un nido de ladrones, piratas, evasores de impuestos y sinvergüenzas básicamente. Esto es lo que es Gibraltar, por eso lo mantiene Inglaterra ahí, pero vamos, es absurdo. Traspasada la frontera del siglo XXI, bien entrado ya en 2013, que esto se mantenga, ¿no? 300 años después, una situación absurda, ¿no? Europa tiende a ser una única entidad, poco a poco, de mala manera, no sé si llegaremos a conseguirlo, porque además está el idioma de por medio, que eso es muy importante, ¿no? Pero lo que me parece abominable es tener ¿cómo le diría? Un hematoma, ¿no? Un bulto informe, una especie de tumor, una excrescencia sanguinolenta, ¿no? Con mal riego, que nada más que va a dar problemas, que es el Peñón de Gibraltar. En el culo de Europa, literalmente, pues hay una excrescencia que solo puede dar problemas, porque no tiene una buena circulación, la sangre no circula bien por ahí, hay unas condiciones tumefactas, sociales, económicas, hay tumefacción. El Peñón de Gibraltar es el tumor de Gibraltar. Y desde luego la única solución es cortar o unir a la península definitivamente en todos los órdenes, ¿no? Inglaterra debería de sentarse a hablar con Europa, no solo con España, sino con Europa, y decir, bueno, ya se acabó la colonia, el colonialismo, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Revisaría también yo lo de las Malvinas, ¿no? Pero desde luego en Europa
Esto tiene que acabar. Es que no va a ninguna parte. No ven ustedes que nada más que dan problemas. Es problema tras otro. Siempre va a ser así. Esto se acabaría rápidamente, pues Inglaterra renunciando a sus supuestos derechos sobre una roca, que bueno, fue un reparto que hubo por Felipe V. El rey católico del que habla ahí no es el Fernando el Católico, es Felipe V. El de la guerra de sucesión, que los catalanes ahora se empeñan en decir que era de secesión, ¿no? Es absurdo, ¿no? Y bueno, pues que no puede ser, hombre, vivimos en el siglo XXI ya y esto ya no va a ninguna parte. Y sobre todo es que es ridículo, básicamente es ridículo. Pero es que además, miren ustedes, es que esto a mí me molesta un poco que se ha dejado de hablar del caso Bárcenas. Ya no se habla del caso Bárcenas. Tampoco se habla nada de la Susánida y de Griñán y de los Eres. Solo se habla de Gibraltar. Ahora vienen diciendo hoy que van a venir un portaaviones inglés y unas cuantas fragatas de guerra a Gibraltar y que son ejercicios que estaban previstos. Pero bueno, ¿con quién se creen ustedes que están hablando? Los ingleses han mandado barcos de guerra para proteger sus intereses en Gibraltar. Y ahora nos vende el gobierno español que no, que esto estaba previsto y que estas maniobras no se hacen de un día para otro. Anda que no se hacen de un día para otro. Por supuesto, lo tenían previsto desde que empezó el conflicto. Y han decidido mandarlos ya. ¿Y ahora qué? Vienen los buques de guerra y se instalan en aguas que no son suyas. Porque, por cierto, las aguas de Gibraltar no son de Gibraltar, no son de Inglaterra, son aguas de jurisdicción española. En el Tratado de Utrecht se dejó a Gibraltar, la ciudad de Gibraltar, que era una aldea miserable, el puerto, que sigue siendo un puerto miserable, y el peñón, y poco más. Entonces esta gente, el istmo, han ido llenándolo de tierra, que por cierto se la ha vendido una empresa española también, La Arena, y ha ido poniendo ahí hasta que pusieron un aeropuerto. Miren ustedes, yo he entrado a echar gasoil en Gibraltar y a comprar tabaco, y yo me he parado varias veces, ¿eh? Me he parado en la carretera de acceso a la primera gasolinera que hay y es facilísimo llegar, ¿no? Y entonces se baja una barrera, un semáforo, se baja una barrera, se ponen 2 o 3 bobbies de estos ingleses por ahí, y ahora estás parando el semáforo y ¿qué pasa? ¿Un autobús? No, pasa un Boeing 747, ¿no? O un avión, pasa un avión por la carretera, ¿no? Es que acaba de aterrizar un avión que pasa por la carretera, ¿no? Y ahora cuando ha pasado el avión, a los 5 minutos se abre la valla, se abre el semáforo y ahora todo el mundo va, cada uno para un sitio. Es surrealista. Es surrealista que tú vayas por la avenida Reina Mercedes en Sevilla, ¿eh? Y ahora hay una barrera y pasa un Concorde. Pasa un Concorde que va a aparcar, ¿no? Para dejar los viajeros. ¿Esto qué es? Esto es antinatural. Antinatural. Han rellenado eso de tierra ilegalmente, la zona neutral, y han hecho un aeropuerto ahí hace un montón de años, absolutamente ilegal. Es ilegal. Contraviene el Tratado de Utrecht. ¿Qué hacemos? Pues hemos ido permitiendo esto. ¿Por qué? Porque los españoles, pues, desde luego, desde el 1704 y después del 1713, bueno, antes, desde 1648, hemos ido en decadencia y en picado, en picado. Entonces perdimos la hegemonía internacional y entramos en un complejo que en el 98 fue una depresión, en el 1898, con la pérdida de Cuba, y eso fue una depresión, entramos en depresión y todavía no hemos salido de ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos tratados con Europa, tenemos tratados con la OTAN, tenemos un montón de tratados a los que apelar en caso de agresión. Esto es una agresión. Que Inglaterra mande sus barcos aquí a España es una agresión. Es terrible, ¿no? Esto es increíble lo de Gibraltar, ¿no? Yo no voy a empezar a decir Gibraltar español, porque técnicamente Gibraltar no es español. Hay un tratado, los tratados hay que respetarlos, pero hay que respetarlos por las dos partes. Es decir, si en el tratado pone que no se puede enajenar Gibraltar, como ha hecho Inglaterra claramente al concederle estatutos de autonomía, pues eso, Inglaterra ahora mismo está en condiciones jurídicamente de inferioridad por muchos barcos de guerra que mande. España no puede responder a estos barcos de guerra. Inglaterra es una potencia militar que no lo es España, ¿no? Pero sí podemos hacer uso de los tratados, ¿no? Y que es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es eso, ¿no? Y también de paso, pues no estaría mal recordarle a los gibraltareños y al picardo este de las narices que, bueno, que no pueden ir así, porque no son tan, que no pueden vacilarnos tanto, ¿no? Que en realidad tenemos la sartén por el mango. ¿Qué sería de Gibraltar si no estuviera la línea al lado? Y la bahía de Algeciras y España, ¿no? Sería un islote miserable, ¿no? Bueno, es un islote miserable, lo que pasa es que tiene conexión con la península, pero esto hay que arreglarlo de manera diplomática
Y creo que tenemos opciones importantes como para llegar a un acuerdo importante. Eso sí, solamente entre el Estado español y el Estado inglés. Es que lo que no puede ser es sentar a la mesa de negociaciones al alcaide, no sé si decirlo así, de la roca, ¿no? ¿Por qué? Porque no pincha ni corta nada. No pincha ni corta nada. No es un Estado con el que hay que hablar. Zapatero, entre sus delirios, que ya han pasado la historia, pero se estudiarán en el futuro como una de la presidencia más terrible que ha tenido un país probablemente en Europa, Zapatero y sus secuaces hicieron posible que se hablara a tres bandas. En el Tratado de Córdoba, nada menos, se puso a Gibraltar como si fuera un estado más con el que hablar. Es alucinante, ¿no? Error gravísimo que ahora mismo estamos pagando. Y ahora están hablando de que se van a reunir a cuatro bandas. ¿Cuatro bandas? El Estado español, Inglaterra, Gibraltar y la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, que ha hecho oídos sordos a todo esto que está pasando, se ha ido el todavía presidente Griñán en huida de vacaciones, y la Susánida es la que está ejerciendo ya de presidenta inspectore, cuando realmente el presidente que debería haber es el vicepresidente Valderas, el indecente Valderas, ¿no? Y sin embargo, esta gente no sé qué van a tratar en una mesa de negociación, en la Junta de Andalucía. ¿Pero qué están ustedes diciendo? ¿En manos de la Junta van a dejar, en manos de los socialistas van a dejar ustedes esto otra vez? ¿Estamos locos o cómo estamos? ¿Estamos locos? De ninguna manera. Gibraltar tiene que volver a España a través de diplomacia y de jurisprudencia, a través de la legalidad, no a través de la fuerza. Eso es absurdo, ¿no? Ya está en España realmente. Lo que hay que hacer es cortar, abrir las arterias esclerotizadas de este tumor infecto que tenemos aquí, que desaparezca el refugio fiscal miserable que hay ahí, que dejen de ejercer piratería nada encubierta, sino a las claras, un nido de piratas lo que hay allí. Y bueno, pues que corra la sangre limpia del derecho, y el Estado de Derecho, que tanto se proclama, que en mi opinión todavía no lo hay, pero debería haberlo en España, que corra con fluidez la sangre y que limpie ese tumor, ese bulto, esa excrescencia tumefacta que es Portugal, que solo da problemas. Está amoratado, está edematizado, ¿no? Es un tumor abyecto que tiene solución. La solución pasa por inyectar sangre, una transfusión de derecho penal, de derecho civil, derecho administrativo y derecho económico, ¿no? En general, derecho, que entre la ley en Gibraltar. Ya verán ustedes cómo se cambia el color de tumefacción espantoso que tiene. Y nada más, yo pienso que Gibraltar debería volver a ser regido por el país que lo contiene, ¿no? Que es España, ¿no? Y dejaría de haber tantos problemas. Inglaterra, que se adapte un poquito al nuevo tiempo que tenemos, ¿no? Si no quiere unirse al euro y seguir viviendo de nosotros, me parece bien, pero esto de las colonias es ridículo. Es ridículo. Y en fin, nada más. Solo quería dar esta opinión, que ya sé que no es una opinión especializada, pero es la opinión que tengo, ¿no? Y Gibraltar, pues eso, ¿no? No merece la pena. Allí lo que hay son monos y piratas. En fin. Adiós.